Bueno, pero ya lo saben hacer, ¿no ven? Esto es una ayuda nomás, ya ustedes lo saben hacer, más esto. Entonces, los límites son reales e imaginarios. ¿Qué más? Adiabáticos, perfecto. Entonces, ni lo ponemos, ya lo saben. Transformación, vamos a poner real, vamos a ver qué pasa. Abierta es abierta. ¿Y qué más sería? Régimen estacionario. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Vamos a repasar. Que la masa de entrada por unidad de tiempo, o la sumatoria en este caso, porque hay dos, va a ser igual a la sumatoria del flujo másico a la salida. ¿Qué más? Las propiedades en el volumen, ¿no es cierto?, de control son uniformes. Y la otra, el flujo de calor y el flujo de trabajo es uniforme también en el tiempo. Esas son las tres propiedades o los tres supuestos que nosotros hacemos para poder evaluar el primer principio del régimen estacionario. Quiere decir que el volumen, ¿cuál es? Que estamos analizando. Este que está acá. Este es nuestro volumen, ¿no es cierto?, de control. Y que vamos a ver qué pasa con la entropía. Porque vamos a hacer el análisis, ¿no es cierto?, del sistema aislado. Si fuera un sistema ideal, ¿qué tendría que pasar con la entropía del sistema aislado? Nos tiene que dar, si no nos da cero, es un sistema que está sufriendo una transformación real, que quiere decir que la entropía aumenta el día que aumenta. Yo he puesto real, pero eso lo tendríamos que ver en el transcurso del problema. Bien, entonces ya hemos planteado nuestro problema, hemos planteado de qué forma lo vamos a resolver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué conocemos que nos resuelve o que nos plantea? El primer principio. El primer principio, exactamente. Entonces es la ecuación que nos representa a este equipo. ¿Qué nos dice el primer principio? U menos el trabajo de árbol va a ser igual a la masa por la variación de la entalpía más la variación de la energía cinética más la variación de la energía, ¿no es cierto?, potencial. Esto era referido a las corrientes que fluyen, ¿no es cierto? Entonces esto es considerando el primer principio, sistema abierto, régimen estacionario. Bueno, entonces una vez que planteamos una ecuación, ¿qué tenemos que hacer? Ver que se nos hace. Para ver qué podemos hacer. Tenemos que ver, ajustar esa ecuación al problema que estamos analizando. ¿Hay transferencia Q de calor? No, porque es adiabático. ¿Hay eje? ¿Hay trabajo de eje? No hay trabajo. ¿Podemos considerar que la energía cinética varía en forma significativa? No. ¿Y hay variación de altura? Quiere decir que es decir que la entalpía de la entrada es igual a la entalpía a la salida en ese caso. Bien. Entonces, la entalpía de entrada, ¿cuál sería? En este caso es la suma de las entalpías de entrada. Entonces va a ser la entalpía, vamos a poner esto en la entalpía de salida por los H de salida, la sumatoria, menos la entalpía, la sumatoria de la masa de entrada por las entalpías de entrada. ¿Está bien? Esto es igual a 0. Ahí nos va a quedar convertida la ecuación. ¿Lo ven al fondo o no? No contestan nada. Pero lo tienen que saber. O sea, esto es lo tienen que saber hacer igual. Quiere decir, fíjense, 0 es igual a la sumatoria de las masas de salida con las entalpías de salida menos la sumatoria del flujo másico de entrada con la entalpía de entrada. Bien. Entonces ahora vamos a aplicarla a nuestro problema.
¿qué queremos encontrar? Temperatura del aceite a la salida. Entonces ahora vamos a trabajar con esto. La masa de salida, ¿cuál va a ser? La masa de salida del agua por la entalpía del agua de salida más la masa de salida del aceite por la entalpía de salida del aceite, que va a ser igual a la masa de entrada del agua por la entalpía de entrada del agua más la masa de entrada del aceite por la entalpía de entrada del agua. La masa, el flujo másico de entrada del agua como respecto al de salida son iguales. Entonces vamos a poner el agua en un miembro y el aceite en el otro para poder encontrar el T de salida. Esto lo pueden hacer ustedes como quieran. Yo lo voy a hacer acá, pero lo van haciendo ustedes como quieran. Entonces la masa del agua, vamos a poner la entalpía de salida del agua menos la entalpía de entrada. Va a ser igual a la masa del aceite, la entalpía de entrada del aceite menos la entalpía de salida. Entonces, si quieren, vamos a poner la masa del agua por delta H del agua menos la masa, porque acá quedan los signos invertidos, del aceite por el delta H del aceite. ¿Está bien? Entonces ahora la variación de la entalpía, que es igual la CP por delta T. Entonces lo reemplazamos y ahí nos va a quedar la incógnita que va a ser 4. La voy a escribir más arriba. Entonces acá tenemos, la escribo más grande arriba, la masa del agua por delta H del agua es igual a la masa del aceite menos por delta H del aceite. Entonces ahora reemplazamos por los valores y encuentren el valor de T de salida del aceite. ¿Cómo tendría que ser el T de salida del aceite? Más pequeño, menor. Bueno, háganlo a ver si les da. Yo voy reemplazando, vayan haciendo ustedes. La masa del agua nos daba 4,5. Vamos a dividir la cosa. Masa por P por T final de la el agua del agua. La masa del aceite es el aceite por T inicial menos T final. Y sacamos lo que nos quieren calcular en el. Bueno, ahora reemplazamos por 4,18 kilojoules sobre el kilogramo por T final, que era 70 menos 20, 50. Igual a la masa del aceite, que era 2,2. No, porque me quedé en mi parte también. 1000 kilogramos. Por 2, ¿cuánto le dio? 4, ¿cómo le dio? 4, ¿cómo le dio? Kilojoules sobre kilogramos. El P final entonces, ¿cuánto es igual? ¿Qué kilo ya lo sé? ¿Eh? Si ahí se lo dan 170, ¿eh? 170, el aceite que ingresa yo
Y ¿cuánto les dio? A 129 grados. Muy bien. Lo escriben. Ese es el punto A. Ahora vamos a ver el punto B. Vamos a ver el punto B, quiero que nos piden averiguar. La entropía generada en el sistema. Bueno, en el intercambiador de calor, en el sistema que es un sistema aislado. Entonces, ¿cómo tendremos que hacer? La entropía del sistema aislado que es igual. En este caso, ¿a qué va a ser igual? Que ayer lo vimos. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando nosotros... Va a ser igual a la variación de las dos sustancias que están intercambiando calor en ese sistema. ¿Está bien? El sistema aislado a veces es universo, cuando nosotros analizamos un sistema cualquiera y no está aislado. Entonces el aislado viene a ser todo el universo. Decimos el equipo más el alrededor. En este caso el sistema mismo está aislado. Entonces lo que vamos a analizar es la variación de entropía del agua más la variación de entropía del aceite. Ese sistema es nuestro sistema aislado, ¿está bien? Entonces, si la suma de las dos variaciones, si la entropía del sistema aislado da 0, ¿qué ha pasado ahí? La transformación ha sido reversible. Y si da mayor que 0, y si da menor que 0, no ha pasado, no puede haber ocurrido como lo hemos planteado nosotros. ¿Está bien? Tiene que haber una, para que el proceso ocurra, debe haber un aumento de entropía o a lo sumo que la entropía permanezca igual. Bueno, entonces, ¿cómo analizamos la variación de la entropía del agua? La variación de entropía que va a ser igual a la integral de la variación de calor sobre T. En nuestro caso, el agua, ¿cuál ha sido? ¿Ha recibido calor o ha entregado calor? Ha recibido calor. ¿Ese calor cómo ha sido? ¿Qué calor ha sido? ¿Latente? ¿Sensible? ¿Cómo medimos ese calor entonces? La masa por Cp diferencial T sobre T. Este va a ser igual al calor transferido para el agua. Porque si en vez de salir a 70 grados hubiera salido a 110, ha habido un calor sensible, un calor latente y otro calor sensible. Que el vapor ha subido de 100 a 110. Entonces, lo que tenemos que analizar es qué calor está puesto en juego en la transformación que estamos analizando. Bueno, en este caso entonces, ¿a qué va a ser igual? La masa por el CCP medio, vamos a tener en cuenta siempre para no tener que integrar. ¿Cómo integramos esto? Logaritmo natural de T de salida del agua sobre T de entrada del agua. ¿Podemos hacer esto? Calcúlenlo entonces, a ver. ¿A cuánto le da la variación de la entropía del agua?
ppm lo calculamos en el caso del agua como es líquida directamente 4,16. Por eso está muy bien, porque no conocemos en realidad la variación de entropía va a ser una propiedad de tiempo, porque todos los datos muy bien, gracias. Lo tenemos propiedad de tiempo. Bien. Todo el propiedad está bien. Tiene que estar atento. Bueno, listo, lo sacaron. Tienen que venir a trabajar, a ver cuánto les dio. 2,96. 2,96 ¿qué? Kilovatios. Sobre Kelvin, la entropía sobre Kelvin. ¿No sería kilowatt? Profesor, en este caso sería kilowatt. Muy bien. Está bien el signo. El agua tiene que ser como tiene que ser. Positivo, está bien. Nosotros hacemos la ecuación y vemos si racionalmente el resultado está bien o no. ¿Qué pasa con el aceite? También va a ser la integral del calor puesto en juego por el aceite. Pero el aceite ha entregado calor. Por lo tanto, la entropía como tendría que ser negativa. Bueno, vamos a ver. Esto es del agua, esto es del aceite, por el CP del aceite medio sobre T. Entonces va a ser igual a la masa del aceite, por CP del aceite medio también, por logaritmo natural de T de salida del aceite sobre T de entrada. ¿Así? Menos 2,23. Menos 2,23 kilojoule sobre Kilowatt sobre Kelvin. Kelvin. Acuérdense siempre trabajar en grados, ¿no es cierto, Kelvin? Muy bien. Me da con el signo, es correcto porque el aceite se está enfriando, está disminuyendo su entropía. ¿Cuál va a ser la variación entonces del equipo, del sistema? Va a ser la del agua, 2,96 menos 2,23 kilojoule sobre kilogrado. ¿A cuánto va a dar igual? 0,737. 0,737 kilojoule sobre kilogrado Kelvin. ¿Qué ha pasado acá entonces? Aumentó la El entropía. sistema es irreversible, no es ideal como hemos planteado, irreversible, la entropía aumenta, por lo tanto es la conclusión que nosotros sacamos. ¿Está bien? Bueno, escriba la conclusión y ahora le dejo al ingeniero Fernández. Les hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera dado negativo? No hubiera podido existir. Hubiera sido imposible. O sea, no es que hubiera sido imposible. Lo más probable es que se hayan equivocado en hacer alguna cosa. Creo que lo líquido Bueno, si me desmando, déjame. Sí, sí.
con el último problema. El último problema, si se calla podemos seguir, si no, y a lo mejor tiene mucho que discutir, háganlo en voz alta respecto del problema. Entonces, las dudas que se le pueden haber ocurrido respecto de la entropía pueden servirle a otros compañeros. Así que si hay alguna duda, ¿quedó claro? Bueno, el último problema es un problema diferente, porque hasta ahora lo que hemos visto, los 4 problemas anteriores, eran problemas referidos al cálculo de la entropía. Y ahora este último va a ser relacionado con el cálculo de la exergía. El problema número 5 dice, una casa pierde calor a razón de 80.000 kJ/h cuando la temperatura exterior es de 15 grados centígrados. Si se logra mantener 22 grados centígrados en el interior de la misma, determine el trabajo eléctrico mínimo requerido para este proceso y si hubiera la destrucción de exergía. Es un poco extraño el problema. En principio nos está hablando de una casa que está perdiendo una determinada cantidad de calor. Esa cantidad de calor que está perdiendo, ¿cuánto es? 80.000 kJ/h. Nos dice que la temperatura interior interior, aquí es igual, la temperatura, perdón, exterior, 15 grados centígrados, y la temperatura interior, ¿qué más nos dice? ¿Qué es lo que estaría faltando de acuerdo a los datos que nos están dando? ¿Cómo? El trabajo eléctrico que le estaríamos entregando al interior, que es la incógnita. Entonces nos están pidiendo cuál es, en principio, este trabajo eléctrico que necesitamos entregar a esa vivienda para poder mantener su temperatura interior constante en 22 grados centígrados. ¿Ustedes alguna vez lo han visto este problema? No el problema planteado como problema, sino esto lo asocian con la realidad. ¿Qué sería? Una estufa. ¿Qué estufa? Una estufa eléctrica, una estufa de cuarzo, por ejemplo. ¿Ah? Y entonces, ¿de qué se trata este problema? Es decir, ¿qué es lo que se puede observar a primera vista en relación a la cantidad de energía eléctrica que yo le tengo que entregar? ¿Qué cantidad de energía le tengo que entregar? Acá me dicen que tiene que ser mayor que el calor que se pierde. ¿Qué opinan los demás? ¿Cómo?
estás diciendo que el trabajo eléctrico debería ser igual a esas 80.000 kilojoules por hora. ¿Están de acuerdo? O sea, el problema dice, si se logra mantener 22 grados centígrados en el interior de la misma, es decir, mantener esos 22 grados en forma constante. ¿Qué pasa si nosotros le estaríamos entregando mayor energía eléctrica que la que está perdiendo? Aumenta la temperatura de esa casa. Y si le estamos entregando menos, disminuye. Entonces, la única forma para poder entregar, para poder mantener 22 grados centígrados, es entregándole a esa vivienda, o a esa casa, o a esa habitación, la misma cantidad de energía que la que está perdiendo. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, y a ver, acá nos dice un trabajo eléctrico, es decir, estamos poniendo una estufa eléctrica. Para calefaccionar, ustedes siempre utilizarían una estufa eléctrica. ¿Y por qué? Bueno, acá me están diciendo utilizar una bomba como alternativa. Pero al principio, lo que nos está pidiendo el problema, nos está dando ¿cuál sería el beneficio de utilizar el trabajo eléctrico? Es regulable. Acá me están diciendo un beneficio ambiental, es decir,